Este vídeo nace a raíz de una conversación que estábamos teniendo entre amigos y amigas, en los que unos cuantos estaban encontrando una situación bastante parecida, pues buscando pareja en estos momentos, y todos coincidían en lo mismo. Actualmente se encuentran a muchos prototipos de personas con una paraegenfilia muy pronunciada, y estamos hablando de la hibristofilia. La hibristofilia es un gusto que tienen ciertas personas que consiguen la excitación a través de las relaciones con personas con perfil delincuente, perfil delictivo, personas narcisistas, maltratadoras, con antecedentes, es decir, que se sienten atraídas por perfiles peligrosos. Creo que todos y todas conocemos casos como las cartas que se enviaron a la cárcel por chicas que sentían admiración, fanatismo, incluso enamoramiento por personas como Charles Manson, Ted Bundy, Richard Ramírez, es decir, de los peores perfiles, los perfiles más bajos que pueda haber una cárcel. Sin embargo, a día de hoy podemos encontrarnos otro tipo de hibristofilia. En esa charla que teníamos con amigos hemos escuchado frases como, por ejemplo, no, pues a mí me gusta que me traten mal, me gusta que me den una de cal y otra de arena, me gusta la gente con muchos tatuajes, vengo de una relación en la que la otra persona tenía pareja, me trataba bien, pero después me trataba mal y eso me enganchaba. Bueno, pues esos son perfiles que tienen alguna pincelada de este tipo de paraegenfilia. Yo misma fui testigo como una de las personas que tenía alrededor estaba teniendo relaciones con otras personas con prototipo de delincuente, con antecedentes, que formaban parte de bandas ultras políticas. Y cuando le dije, oye, tienes que revisar eso, ver con quién tienes relaciones y con quién no, y su respuesta, la verdad, fue de enfadarse y decirme, eso son por cosas que he vivido en el pasado, ¿vale? Bueno, amiga, pues date cuenta, si queremos responsabilidad emocional, tenemos que ser un poco conscientes de con quién estamos saliendo. Y no os quiero aburrir más con los dramas que hubo en esa conversación entre amigos y amigas, porque la verdad es que hubo comentarios de todo tipo. Nos hemos encontrado al final todos perfiles de todo tipo, entre chicos y chicas, y nos vamos a conocer, para mí, los peores casos de hibristofilia en España. Empezamos. Vamos a hacer un ranking de los casos más chungos que hay. No de los delincuentes, porque los delincuentes hay algunos chungos, algunos menos chungos, son todos chungos, aún así. Pero lo que vamos a hablar aquí es de los peores casos de personas que se han enamorado de estos delincuentes. Empezamos con Miguel Carcaño. Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, terminó con la vida de la menor de 17 años con un golpe en la cabeza con un cenicero. Después hubo ocultación del cadáver. Si esto es chungo, prepárate para lo más chungo, que es que después de esa ocultación del cadáver, Miguel Carcaño dio múltiples versiones a las autoridades de dónde estaba el cuerpo. La consecuencia es que los padres, a día de hoy, 2024, no saben dónde está el cuerpo de su hija, es decir, no tienen un sitio donde rendirle culto, rendirle memoria. Cambió muchísimas veces de versión, es decir, estamos hablando ante una persona que, aparte de ser asesina, es un mitómano. Bueno, pues se conoce mediáticamente que durante su estancia en la cárcel tuvo hasta 2 novias. Aparte de eso, no paraban de llegarle cartas de fanáticas, admiradoras, chicas e incluso niñas que decían que estaban enamoradas de él. Los 2 casos más chungos que se conocen es que hubo un momento en el que una niña de 14 años le escribía cartas de amor a Miguel Carcaño diciéndole que era muy guapo. Cuando se enteraron las autoridades que estaban en la cárcel revisando las cartas, inmediatamente se pusieron en contacto con los padres de esa niña. Además, después también recibía cartas de otra admiradora que decía que había recibido una herencia de sus padres y que quería compartirla con él. O sea, imaginaos, loquísimo todo. Esas 2 parejas que tuvo Miguel Carcaño en la cárcel, la primera fue una trabajadora de la Cruz Roja que le habría presentado el cura de la institución al propio Miguel Carcaño. Esta chica se dedicaba a dar charlas en contra de la drogadicción y sobre el alcoholismo. Tuvieron una relación bastante estable. Después, la segunda pareja de Miguel Carcaño fue una prostituta.
Esta chica de compañía era de Valdepeñas y Miguel Carcaño le daba aproximadamente unos 250 euros al mes porque la chica tenía una hija y decía que tenía problemas económicos. Entonces, Miguel Carcaño, con el trabajo que hacía dentro de la cárcel, pues le ofrecía una especie de salario o paga a esta chica. Lo último que se sabe sobre las relaciones amorosas que ha tenido Carcaño es que tiene una relación estable con una familiar de uno de los presos de su mismo módulo y que estaban pensando en ser padres. Esta noticia saltó a la prensa a finales aproximadamente de 2023 y a día de hoy no se sabe nada. No se sabe si está embarazada, si no, si lo siguen intentando. Entonces, bueno, hasta ahí son las historias que sabemos de Miguel Carcaño. Y aprovecho para decir que sobre 2030 este tío, este delincuente, puede estar en la calle con nosotros y nosotras. Así que ojo, nos vamos al siguiente caso. Francisco Javier Almeida, más conocido como el monstruo de Laredo. Y vais a flipar con los antecedentes. Aparte de esos antecedentes, sí, tuvo parejas, tuvo admiradoras. Para flipar, de verdad. Este hombre, si se le puede llamar así, ya fue condenado a 30 años de cárcel en 1988 por dar de baja de la vida y realizar agresión sex a una agente inmobiliaria. 30 años. En 1993 también fue condenado a 7 años de cárcel por agresión sex a un menor. Y a partir de 2020 empezó a tener libertad condicional. Es decir, tenemos a un asesino que fue condenado y que después ha agredido a un menor, pero sin embargo tiene la condicional. Es que es loquísimo, de verdad. Este infraser estaba disfrutando de su libertad condicional el 28 de octubre de 2021. Él vivía cerca de un parque infantil y se acercó hasta allí. Estuvo vigilando a todos los niños, viendo cuando estaban los padres, si había alguno despistado, viendo los patrones, y se fijó en un niño, en Alex, un niño de 9 años. En un momento de despiste de sus padres, cogió al niño y se lo llevó a su piso, que estaba a muy poquitas calles de ese parque infantil. Allí hizo todas las cosas malas que os podéis imaginar con él, hasta que el niño perdió la vida. Hubo la suerte, por llamarlo de alguna forma, de que bajaba con él en brazos para ocultar el cuerpo del niño y los vecinos lo pillaron infraganti. A este infraser lo condenaron a la permanente revisable. Y aún así os voy a narrar los periplos amorosos que tuvo dentro de la cárcel a lo largo de todos estos años, desde 1988. No son muchos, pero los hay. Se sabe que durante su estancia en la cárcel tuvo varias relaciones. La más larga le duró 2 años. No se sabe mucho acerca de esta persona, sabemos que es una mujer, pero no se sabe mucho más. A partir de haber cumplido la mitad de su condena de 1988, empezó a tener permisos. Una cantidad de unos 39 permisos. Después de haber dado de baja de la vida a una persona, tiene 39 permisos especiales para poder salir. Y es en esos permisos especiales cuando conoce a una chica y se convierte en su novia, es decir, tiene una pareja estable. Os voy a leer una de las frases que dijo el monstruo del Lardero al juez en el año 2000. Tengo un instinto que no puedo dominar. Nunca he tenido una relación normal con una mujer. No, ni una relación normal con una mujer, ni una relación normal con un niño. O sea, se sabe que han tenido muchísimas relaciones sentimentales este hombre a lo largo de su estancia en la cárcel, esos permisos, y la verdad es que no sé en qué sano juicio de las personas pueden tener relaciones con vínculo emocional para salir con este tipo de infraseres. De verdad que no sé qué decir. Seguimos con otro personaje, ahora mismo el que está más de moda, Daniel Sancho, y creo que es uno de los casos de bristofilia más retransmitidos en prime time, os lo aseguro. O sea, yo me he encontrado desde titulares de prensa diciendo el chico guapo se va a arruinar la vida, como si fuera él la víctima. Es una cosa espectacular, lo vamos a ver. Para quien no esté familiarizado con el caso, doy unas pinceladas. Daniel Sancho es hijo de Rodolfo Sancho, un actor muy famoso en nuestro país. De hecho, para mí una de mis series preferidas es El Ministerio del Tiempo, que hace uno de los personajes principales. Bueno, pues Daniel Sancho es su hijo, tenía un canal de cocina en YouTube,
Creo que no era muy famoso, no lo sé, pero creo que no era muy famoso, o sea, se dedicaba a ese tipo de cosas, viajaba mucho a Tailandia. Ahora podemos decir oficialmente que es una persona asesina porque quedó demostrado en el juicio que terminó con la vida de Edwin Arrieta. Dicho esto, vamos a ver los casos de bristofilia que hay alrededor de Daniel Sancho. Lo bueno de estos casos es que ahora mismo tenemos las redes sociales en donde quedan reflejados este tipo de conductas, gustos para filias. Uno de los tweets. Liberen a Daniel Sancho, tonguistas, qué injusto. Antes o después le recibiremos con aplausos y lágrimas conforme regresa a España. Pero es que lo peor es que tiene una fancam el tío, es decir, le han hecho un vídeo a propósito. Me quedo sin sangre en el cuerpo. Flipo. Es que de verdad, a mí cuando me dijeron que había un hashtag en X en el que ponía Free Daniel Sancho, dije, no me lo puedo creer. Si el chico, en cuanto la hermana de Edwin Arrieta se enteró que había desaparecido, fue a poner la correspondiente denuncia a la comisaría de Tailandia y además él mismo ya se autoinculpó y dio detalles. Pero bueno, vamos a ver este tuit. Yo y las que queremos que liberen a nuestro Dani. Free Daniel Sancho. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Bueno, pues la justicia le ha mandado a la cárcel bastantes años. Siguiente. Ellas van a conseguir que nuestro niño viva en unas condiciones aceptables en la cárcel de Tailandia. O sea, ya el concepto, nuestro niño. Y otra vez el hashtag, Free Daniel Sancho. Y está Carmen Barfagón. Y esta chica, la verdad es que no sé quién es. Sé que tiene relación con el caso, pero ahora mismo no lo ubico. Seguimos. Mi niño, ya falta poco para que vuelvas a casa y se demuestre que siempre tuviste la razón. Vamos a ver esta panca. Es que es demencial, chat. ¿Qué puta locura es esta? Esto no se va a quedar así. Lucharemos hasta el final por nuestro niño. ¡Qué injusticia más grande! Moveremos cielo y marea para que vuelva a España y gane supervivientes por ser el que mejor maneja el machete. Perdón, con la fancam anterior, o sea, lo del machete es que es humor negro. Pero, perdón. O sea, yo quiero pensar que estos tweets son una especie de humor negro en el que la gente pues intenta hacerse la graciosa cuando no tiene ni pura gracia, digámoslo así. No sé. Bueno, ahora que ya se ha demostrado que es una farsanta, no sé a qué se refiere, espero que vuelva a situarse el foco sobre nuestro niño Daniel Sancho, que sigue en Tailandia por tener un cuerpo que es un puro delito. ¿Qué? Para mí el caso de Daniel Sancho es uno de los principales o más claros que podemos ver a día de hoy, porque tenemos las redes sociales que podemos ver las opiniones de la gente y además cómo lo están tratando los medios de prensa. Tenemos a un par de programas en Antena 3 y en Telecinco que las presentadoras a poco más echan una lagrimita. Y hay un vídeo por ahí, yo no puedo ponerlo por temas de copyright, en el que vienen a decir que, bueno, pues a ver a qué cárcel lo mandan porque estamos hablando de la privación de libertad de una persona para toda la vida, como si fuera la víctima. Recordemos que él fue el que se autoinculpó,
el que pasó por un juicio y se demostró que había sido autor de los hechos. Es él el que privó de libertad y sobre todo de vida a una persona inocente. Que pudiera haber otros casos por el medio de que a lo mejor lo estaba acosando, que es lo que se decía, que seguramente era una persona que estaba muy encima de él. Bueno, hay unos métodos judiciales que puede seguir. No hace falta dar de baja de la vida a nadie. Y ahora pasamos al siguiente caso. Le va a gustar mucho a la gente vintage que le gustaban los juegos de rol de los 90. Lo vemos. El 1 de abril del año 2000, José Rabadán da de baja de la vida a su familia, a sus padres y a su hermana con síndrome de Down. Lo hace con una katana. Es llamado el asesino de la katana. En esos momentos se llevaba mucho los juegos de rol, la afición por las artes marciales y sobre todo, que igual no tiene relación, pero igual sí, el juego del Final Fantasy VII, en el que se decía que podía estar relacionado por algunos tintes violentos que podía tener el juego. José Rabadán pasó 9 meses en la cárcel de Sangonera y tras el juicio fue condenado a 6 años en un centro de menores y otros 2 en régimen de libertad vigilada. Este chico, muchos años después, hizo un documental para una plataforma de series y de películas. En él explicaba que él no era consciente en ningún momento de lo que estaba haciendo, que simplemente cogió la katana, notaba como la katana de repente bajaba de sus brazos hacia sus familiares y que nunca pudo dar una explicación a eso. Durante su estancia en el centro de menores y la cárcel, este chico recibía miles de cartas de admiradoras y de fans, y de chicas que decían que se habían enamorado de él. De aquellas el chico pues llevaba un look bastante 2000ero, con el pelo larguito, era guapete y entonces claro, me imagino que físicamente daba con el patrón que se movía en esa época en cuanto a belleza. Entre todas esas cartas que recibía José Rabadán se encontraban 2 adolescentes que serían muy importantes después. Hablamos de 2 chicas con aspecto gótico que llegaron a dar de baja de la vida a una de sus mejores amigas. Estamos hablando de las brujas de San Fernando. Simplemente hicieron eso para saber lo que se sentía al matar. Durante su estancia en el centro de menores, José Rabadán tuvo una novia formal. En los encuentros de vis a vis aprovechaba para estar con ella. Estuvo hasta 2008 en ese centro de menores, después salió, hizo una vida completamente normal, pasaron muchos años desde 2008 a 2024, no se conoce ningún acto de tipo delictivo, es decir, es una persona, según dicen los expertos, completamente rehabilitada e integrada en la sociedad. Así que tiene todo el derecho del mundo a conocer a una persona y tener una vida normal. Lo que quería resaltar de este caso es las cartas de admiradoras, de sobre todo esas 2 chicas que lo tenían como en un pedestal diciendo eres nuestro Dios, queremos hacer lo mismo que tú. Esto ya os digo, me parece importante destacarlo para ver también el prototipo de gente que llega a escribir a estos delincuentes. Y llegamos al último personaje. Para mí, el más fuerte, el más heavy. Javier Salvador Calvo. Es fuerte por todas las circunstancias que se dio alrededor y por las consecuencias que tuvo esa relación de bristofilia. Javier Salvador Calvo entra en la cárcel por dar de baja de la vida a su mujer Patricia. Patricia era una candidata a una alcaldía del PP que por cuestión de celos, según dijo Javier Salvador en el juicio, pues le había asestado 11 tiros. El hombre fue juzgado y condenado por esto. Salió en libertad unos años después y nos vais a creer lo que pasó después. Aquí tenemos otro caso en el que un delincuente debería estar en la cárcel, pero bueno, por buenos comportamientos o por actividades que se realizan en la cárcel, consiguen sus permisos. Estamos hablando de que este chico, de forma concreta, participó en programas específicos al que se someten de forma voluntaria los reos de violencia de género de cara a su reinserción. Recordamos un crimen machista que dio de baja de la vida a su mujer porque, bueno, pues por celos, según él, se metía a chatear en la habitación con otros hombres. Esto, unido a que podía estar controlado en el exterior por su familia, hizo que el juez de vigilancia penitenciaria le diera la libertad.
Bueno, aquí tenemos otro caso de otra persona que debería estar en la cárcel, sin embargo, pues consigue permisos. Javier, como os decía, estaba participando en estos cursos, intentando ser un prisionero modélico en la cárcel para que le dieran la concesión de los permisos de libertad provisional. Así es que lo consiguió gracias a su abogada, Rebeca, que fue la que convenció al juez para que le diera esos permisos. Rebeca lo que alegaba era que tenía hábitos consolidados y al trabajar de albañil pues podría dedicarse a eso y que además podría ir pagando la responsabilidad civil, es decir, la indemnización que le tendrían que dar a los familiares de su víctima como pago a, bueno, pues la baja de la vida. La relación entre Javier y Rebeca empezaba a ser muy estrecha, tan estrecha que llegaron a ser amantes. Rebeca estaba casada, vivía con su pareja, pero se había aventurado a tener una relación, una aventurilla con Javier, con su defendido. Javier quedó tan obsesionado con Rebeca que se fue a vivir a un par de portales más arriba de donde vivía ella. Recordemos que era una mujer casada que estaba viviendo una aventura con este señor, que ya tenía antecedentes de dar de baja de la vida por machismo. Pero aún así, no importó. Rebeca empezó una relación extramatrimonial con él. Un día el marido de Rebeca, ya siendo horas intempestivas, como su mujer no llegaba a casa, la estuvo llamando, estuvo intentando ponerse en contacto con ella y no recibió ningún tipo de respuesta. Puso una denuncia en las autoridades para decirles: oye, la tenéis que buscar porque es muy raro que mi mujer no llegue a casa, no sabemos lo que está pasando. Hasta que unos días después se descubrió el cuerpo de Rebeca en el piso que tenía al lado Javier Salvador. Para mí este caso, el de Javier Salvador y el de Rebeca, es el más sangrante. Estamos hablando de una abogada que trabajaba con delitos de agresiones machistas y sin embargo se enamora de una persona que tiene antecedentes penales. Y no cualquier antecedente, no, había estado en la cárcel por dar de baja de la vida a su mujer, por celos, porque según él estaba chateando con otros tíos. Y aún así, caes, tienes una relación además de amantes, estando casada. Me parece una cosa muy difícil de entender. Evidentemente esto queda para psicólogos para hacer un análisis, pero la verdad es que es muy complicado meterse en la cabeza de esas personas y llegar a entender por qué te puede o atraer o excitar sexualmente ese perfil, esa delincuencia, esa agresividad, o eso, o esa persona por algún motivo te pudo vender la moto y que tú cayeras en sus redes. Al final, las personas también somos muy manipulables, somos víctimas de chantajes emocionales, de manipulaciones emocionales, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo. La verdad es que estos son los casos que a mí más me han chocado. Hay muchísimos más, ya sea en España como en otros continentes, porque la ebristofilia se da en muchas sociedades y en muchas clases sociales. Así que me gustaría que me dejaseis en comentarios si conocéis algún caso más, algún caso perturbador, si habéis vivido algún caso cerca de la familia, en amistades, si habéis tenido alguna experiencia, dejadlo en comentarios, estaré encantadísima de leeros. Y recordad sobre todo, cada vez que entra un delincuente a la cárcel, miles de cartas de amor y fanatismo van dirigidas hacia él. Un saludito y nos vemos la siguiente semana.